Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, vamos a tocar hoy un tema eh, que aparentemente sería del mundo del despertar, pero ya verán ustedes que lo podemos coger de allí, traérnoslo a nuestro terreno y hacer algo interesante con él. No porque no sea un tema interesante, a mí me interesa muchísimo, sino porque lo podemos contextualizar afinando todavía más. Verán, eh, como saben, hay gente que asegura haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Unas experiencias que se caracterizan porque el protagonista, en una situación dada, está a punto de cruzar el umbral de lo irreversible, pero no lo cruza, no muere, permanece en un lugar al límite de la frontera. Y lo interesante no es el morbo, ni las luces, ni el túnel, ni los relatos más o menos poéticos que se han ido generando a lo largo de las últimas 2 décadas, no. Lo interesante es la estructura de la propia experiencia. Una persona se siente fuera de su vida, como si la vida siguiera ahí, presente, tangible y real, pero ya no le perteneciera del todo. Quien describe una experiencia cercana a la muerte suele hablar de algo muy concreto: pérdida de control, percepción de fragilidad absoluta, una conciencia extraña de estar suspendido entre dos estados. No es la muerte, pero ya no es la vida normal. Y en ese punto, lo cotidiano se vuelve irreal y lo irreal se vuelve intensamente nítido. Muchos cuentan que ven su vida pasar como si fuera un objeto, como si por primera vez, digamos, pudieran contemplarla desde fuera. Y esa mirada desde fuera tiene algo verdaderamente demoledor, porque no hay margen para el autoengaño. Se ve lo que hay. Y se ve sobre todo lo poco que dependía de uno todo aquello que había. Ahora bien, si uno se detiene a pensarlo con frialdad, la clave de la experiencia cercana a la muerte no es el suceso físico, la clave es el umbral. Estar cerca de la muerte significa vivir un instante en el que todo lo que parecía sólido, seguridad, continuidad, futuro, se revela como un contrato que puede romperse en cualquier momento. Usted se da cuenta de que la normalidad, por así decir, era un préstamo, un privilegio temporal. Y esa revelación cambia la manera de mirar el mundo porque le enseña algo que la vida diaria suele ocultar: que estamos sometidos por estructuras frágiles y que basta un fallo mínimo para precipitarse. Y ahora viene lo inquietante, porque yo me pregunto, ¿y si a mucha gente no le hiciera falta un coma o una reanimación en medio de una operación para vivir algo parecido? ¿Y si hubiese una versión civil y perfectamente legal de esa experiencia cercana a la muerte? Una experiencia económica. ¿Y si lo que vive hoy una parte enorme de la población, y pienso en los autónomos, y pienso en las clases medias, medias bajas, y pienso en tantos trabajadores atrapados, y pienso en los jóvenes, y si todo eso fuese en términos existenciales exactamente eso: estar permanentemente al borde, casi nunca cruzar el umbral, pero además respirando cada día como quien no puede permitirse un tropiezo? Yo digo que España hoy es una experiencia cercana a la muerte, y lo digo sin metáforas, sin dramatismo, sin florituras literarias y sin ganas de escandalizar, créanme. No me refiero, obviamente, a la muerte física, ni a un colapso inmediato, ni a un apocalipsis de telediario, y menos con la mierda de periodismo que se hace hoy en día en televisión y en todas partes, no. No, me refiero a algo mucho más sutil y por eso mismo más eficaz: a la sensación permanente de estar al borde, de vivir en una frontera invisible donde nada termina de romperse, pero nada termina de empezar. Una experiencia cercana a la muerte no es morir, es estar lo suficientemente cerca para que la vida deje de sentirse estable. Es vivir con la conciencia constante de que cualquier fallo, un error administrativo, una enfermedad, una multa, un mes malo, un imprevisto mínimo,
un perder el empleo, puede hacerte caer al otro lado. No estás muerto, pero tampoco estás a salvo. Estás suspendido. Y esa suspensión altera profundamente la forma de pensar, de decidir y, por supuesto, de vivir de las personas. Bueno, pues eso es exactamente lo que viven hoy millones de personas en España. Autónomos, trabajadores, clases medias bajas que cumplen, trabajan, pagan, se esfuerzan, pero no consolidan nada. No construyen futuro, no acumulan seguridad, no ganan margen, viven en una normalidad precaria que puede romperse en cualquier momento. Y lo saben aunque no siempre lo verbalicen, lo saben en el cuerpo, en el cansancio crónico, en la ansiedad constante, en el fin de mes, en la sensación de que cualquier respiro es provisional y pronto será un jadeo o una hiperventilación. Y lo más perverso de esta situación es que desde fuera parece que todo funciona. Hay actividad, hay consumo, hay cifras optimistas, hay discursos tranquilizadores, la economía se repite constantemente que va bien. Y ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, que la economía vaya bien y que una parte creciente de la población viva como quien ve todos los días de cerca el final. Porque no hablamos de pobreza clásica, sino de algo psicológicamente más devastador. Ver la abundancia sin poder tocarla. Para entender por qué ocurre esto, hay que hablar del dinero, pero no como solemos hacerlo. No como algo neutro, no como una simple herramienta de intercambios, sino como lo que realmente es hoy, un permiso de acceso. El dinero hoy es un permiso de acceso. El dinero moderno ya no sirve en primer lugar para facilitar la economía real, sirve para decidir quién puede vivir con margen y quién no, quién puede fallar y quién no puede permitirse ni el más mínimo error. El dinero ya no nace para circular entre personas que producen cosas útiles, nace para reproducirse a sí mismo, vía intereses, deuda, rentas, activos financieros, especulación. Por eso hay dinero para rescatar bancos, para inflar burbujas, para sostener estructuras abstractas, para pagar esa deuda infinita que no para de crecer, pero curiosamente nunca hay dinero suficiente para salarios dignos. Dicen que están subiendo el salario mínimo interprofesional. Es mentira. Lo que están haciendo es que el salario mínimo también sea el máximo para casi todos. Eso es lo que están haciendo. Y es que no hay dinero para la estabilidad vital de las personas, para las familias, para el tiempo, para el descanso, porque el salario en este modelo no es motor del sistema, es un coste a minimizar. Y aquí aparece la clave de la experiencia cercana a la muerte económica. El sistema no necesita, en realidad, que ustedes sean pobres. Necesita que ustedes no estén nunca tranquilos. Necesitan que les llegue justo, que respiren pero sin holgura, que no se aficionen ustedes al oxígeno, que funcione todo pero sin colchón. Porque una persona con margen tiene tiempo para pensar. Una persona con seguridad puede llegar a cuestionar cosas. Una persona sin margen de nada solo aguanta. No tiene tiempo para otra cosa. Por eso lo que vivimos no es la escasez clásica, sino la abundancia inaccesible. Todo está ahí. Viviendas, bienes, servicios, tecnología, ocio, discursos del bienestar. Todo existe. Un matiz, pero no es para usted. El mensaje implícito es devastador. Hay de todo, pero no te corresponde. Y aún así, se le repite a usted que el sistema funciona, que el problema es individual, que hay que adaptarse, reciclarse, reinventarse, ser resiliente, ser flexible, como si la asfixia fuese un fallo personal y no una condición estructural. Esos son nuestros políticos, todos ellos, los que habitan los hemiciclos, los consistorios, los de la paguita y los del recorte, los de la libertad negativa y los del progresismo extremo. Progresismo para ellos, evidentemente, que son los únicos que progresan. Para eso se inventaron las puertas giratorias. Y es que España en este sentido es un caso especialmente revelador. En España se ha perfeccionado un modelo en el que se exige heroísmo cotidiano a cambio de la supervivencia básica. Autónomos que viven bajo la amenaza administrativa permanente, asalariados que no pueden enfermar, familias que no pueden equivocarse,
Gente que no puede parar, no porque no quiera, sino porque para parar hay que asumir que uno va a caer. Y vivir así, año tras año, no es vida en sentido pleno. Cada vez más gente se va de vacaciones menos días y con menos presupuesto. Cada vez más gente está y se siente siempre al borde del abismo. Y como en toda experiencia cercana a la muerte ocurre algo muy concreto. Se reduce el horizonte mental. Cuando uno vive al límite no piensa a largo plazo, no imagina futuros, no arriesga intelectualmente, no se revela. Solo intenta llegar al día siguiente y ese estado no es un accidente del sistema, es su condición precisa de funcionamiento. Un cuerpo social agotado es un cuerpo social gobernable. Por eso no estamos hablando tan solo de un problema económico o sistémico, es un modelo, es un problema antropológico, porque cuando un sistema convierte la vida cotidiana en una experiencia cercana a la muerte, no necesita represión abierta, no necesita violencia explícita, gobierna con el cansancio de los demás, con un miedo suave, con una incertidumbre constante. Y mientras tanto, quien realmente tiene margen, quien sí puede tomarse las cosas con filosofía, diseña el mundo con calma, a distancia y sin urgencia. Lo verdaderamente inquietante de esta situación es que funciona mejor que la pobreza clásica. La pobreza abierta genera conflicto, conciencia, antagonismos. La experiencia cercana a la muerte económica mantiene a la gente lo suficientemente viva para producir y lo suficientemente cansada para no cuestionar el marco. No hay ruptura, no hay estallido, no hay rebelión clara, hay aguante. Y el aguante prolongado es políticamente oro puro. Quien vive en este estado no se plantea nunca cambiar el sistema, se plantea sobrevivir dentro de él. No tiene tiempo para más. No preguntará por la estructura, se preguntará cómo pagar el próximo recibo, se preguntará cuánto le va a subir la hipoteca o el alquiler, se preguntará si la semana que viene comerá carne. No piensa en términos históricos ni filosóficos, piensa siempre en términos administrativos. Y así, poco a poco, la vida se reduce. No porque falten capacidades, sino porque falta aire mental. El horizonte se estrecha, el pensamiento se vuelve corto, el futuro desaparece como categoría. Aquí aparece una paradoja extraordinariamente cruel. Nunca ha habido tanta libertad formal y, sin embargo, tan poco margen real. Usted puede opinar, puede expresarse, puede indignarse en las redes, patalear lo que quiera, puede desahogarse, claro que sí, pero no puede parar, no puede fallar tampoco, no puede decir hasta aquí hemos llegado. Es la jaula perfecta. Una jaula sin barrotes visibles, una jaula donde el control no se produce por prohibición sino por agotamiento. ¿Cómo me gustaría a mí que todos los autónomos se diesen de baja a la vez y siguiesen trabajando igual? ¿Cómo me gustaría? Todos a la vez, 4 millones y pico de autónomos diciéndole a los asesores, dame de baja. No sigo. Eso sí sería rebelarse, por ejemplo. Y ahora viene el punto clave. En toda experiencia no cercana a la muerte en el sentido de eso que ven las personas cuando están en el umbral, sino más bien toda experiencia que le lleva a uno a darse cuenta de que casi se muere. Eso produce en las personas un conservadurismo, una necesidad conservadora del propio yo, de sí mismo. Trasladado a lo social, esto explica por qué amplias capas de la población aceptan condiciones cada vez peores, cada vez más precarias, sin una respuesta proporcional a los gobernantes, a los gestores, a nuestros administradores, a toda esa gente que trabaja para todos nosotros. No es sumisión ideológica, es miedo funcional. Mientras tanto, quienes sí tienen margen, quienes no viven al día, quienes no están en la cuerda floja, operan desde otro plano mental. Pueden pensar a largo plazo, pueden diseñar, pueden equivocarse sin consecuencias inmediatas, pueden tomarse las cosas con filosofía, como decíamos en el vídeo anterior. Y aquí aparece la asimetría definitiva. Unos viven en modo supervivencia, otros en modo arquitectura del mundo. Por eso el problema no es solo que el dinero esté mal distribuido, sino que el tiempo y la tranquilidad mental
también lo estén. Porque sin tiempo y sin tranquilidad no hay pensamiento. Y sin pensamiento no hay resistencia real. Hay que decirlo, un sistema que mantiene a millones de personas en medio de una experiencia cercana a la muerte económica no necesita convencerlas. Le basta con mantenerlas ocupadas, exhaustas y asustadas de caer. Y aquí cierro el círculo. Cuando alguien dice que la economía va bien, mientras la gente vive de esta manera en España, no está mintiendo en términos técnicos. Está describiendo un modelo que funciona exactamente como fue diseñado. Funciona porque produce riqueza arriba y suspensión abajo. Funciona porque genera abundancia visible e inaccesible. Funciona porque convierte la vida cotidiana en un umbral permanente. La pregunta ya no es si el sistema es justo. La pregunta es otra mucho más incómoda. La pregunta sería, ¿qué tipos de seres humanos produce un mundo donde vivir se parece demasiado a estar muriéndose? Y ahí es donde pensar deja de ser un lujo cultural y se convierte en una autodefensa, ¿saben? Porque salir de una experiencia cercana a la muerte, económica o vital, no empieza con más dinero ni con más discursos, sino con algo mucho más peligroso para el sistema: recuperar el pensamiento largo, frío y propio. Y aquí aparece la pregunta prohibida, la que casi nunca se formula en público porque resulta incómoda para todos. ¿Y si el sistema necesita exactamente eso? ¿Y si no se trata de un fallo, ni de una mala gestión de los políticos de turno, ni de una crisis mal resuelta, ni de una orden del foro de Davos, sino de un modelo que funciona mejor cuando mantiene a millones de personas vivas, activas, productivas, pero permanentemente al borde del colapso? Porque alguien que vive en una experiencia cercana a la muerte económica no se organiza, no planifica, no piensa en términos históricos. ¿Cómo lo va a hacer? Piensa en términos de supervivencia inmediata. No se pregunta por el sentido del sistema, se pregunta cómo aguantar un mes más, cómo se va a apañar cuando lleguen los gastos del colegio de los niños, o cómo se va a apañar cuando le llamen para operarse si es autónomo. No cuestiona las reglas, intenta no romperlas, no imagina alternativas, intenta no caer. Y ese estado mental no es una alternativa, es una condición de gobernabilidad. Yo les digo que todos esos políticos del hemiciclo, de todos los colorines, son como los Power Rangers. Exactamente lo mismo, cambia el uniforme. Están descojonados de nosotros. Nos sueltan un poquito de ideología tonta, algo grotesco, y nos tienen entretenidos, oiga, y consiguen que sigamos yendo a las urnas a votar. Hay que ser ingenuo. Aquí me van a permitir que diga algo todavía más incómodo, pero esencial. Un sujeto agotado, un sujeto exhausto, por mucho que patalee, es lo más dócil que hay. No dócil en un sentido de obediente y convencido, no me malinterpreten, sino en un sentido mucho más profundo y eficaz para el sistema. Dócil en el sentido de incapaz de sostener un conflicto largo. Puede quejarse, puede indignarse, puede desahogarse como quiera, pero no puede organizar su pensamiento. Y sin pensamiento no hay resistencia real, solo reacción episódica. Mientras tanto, quienes sí tienen margen viven en otro plano. Pueden equivocarse, pueden esperar, pueden pensar a largo plazo, pueden tomarse las cosas tranquilamente, y esa es la asimetría decisiva de nuestro tiempo. Unos viven en modo supervivencia y otros en modo diseño del mundo. Yo les decía en el vídeo anterior que se tomen las cosas con filosofía y les expliqué que eso consistía sobre todo en tomarse un respiro y pensar. Pensar de verdad, pensar con distancia, con frialdad, con tiempo. Hacer eso es autodefensa. Es negarse a vivir eternamente en ese umbral. Es recuperar algo que el sistema necesita que usted pierda: el derecho a no vivir siempre como si uno estuviese a punto de caer. No estamos pobres, no estamos derrotados, estamos suspendidos. Y un ser humano suspendido es exactamente el tipo de ser humano que necesita el sistema, que necesitan esos políticos. Hay un último detalle que siempre aparece en las experiencias cercanas a la muerte y que uno conviene que recuerde en este momento: el túnel, el famoso túnel. Quienes han vivido este tipo de experiencias afirman que en un momento dado se encuentran con un túnel y que al fondo de ese túnel aparece una luz. Esa luz suele interpretarse como el tránsito, como la salvación,
como el verdadero más allá, como el gran paso a la otra cosa, como final o como comienzo de algo nuevo, como destino final. Curiosamente, durante años, y lo recordarán ustedes, los políticos nos hablaban de que veían luz al final del túnel. Los llevamos escuchando yo creo que desde tiempos de Zapatero. Ya se ve la luz al final del túnel, nos decían. Manera implícita de reconocer, por cierto, quizá fuese el subconsciente de que estábamos ya viviendo en esa experiencia cercana a la muerte, ¿no? Bueno, pues recordarán ustedes que lo dijeron tras cada crisis, tras cada ajuste, tras cada reajuste, tras cada recorte, tras cada sacrificio impuesto, porque claro, el sacrificio siempre es impuesto. Impuesto y normalmente con un impuesto. Y casi siempre era mentira, nunca había esa metafórica luz al final del túnel, no, claro que no, no lo había. No había luz. El túnel simplemente se alargaba, se alargaba, se alargaba y así llevamos casi 20 años. O se estrechaba. Oigan, o se volvía más oscuro, pero desde luego el túnel no se terminaba nunca. Bueno, pues a estas alturas uno empieza a preguntarse algo distinto y bastante más inquietante, ¿eh? ¿Y si sí estamos en el túnel? ¿Y si efectivamente hay luz al fondo, pero no es la que nos dijeron? ¿Y si esa luz no es una salida, sino unos faros? ¿Y si no viene de delante para guiarnos, sino de frente, con las largas puestas porque nos van a atropellar? Porque lo que les acabo de contar, si se fijan bien, no es solo una metáfora económica ni un análisis social. Es la descripción bastante precisa del atropello que estamos viviendo todos. El atropello es la crónica de un atropello anunciado, publicitado y del que incluso se jactan esta piara de indeseables que nos gobiernan. Un sistema que avanza a gran velocidad, que no frena, que deslumbra, que deja a millones de personas inmóviles en la calzada mirando una luz que creyeron promesa y que quizás sea aviso. Una experiencia cercana a la muerte siempre tiene algo de revelación. Te muestra lo que no querías ver mientras estabas cómodo, pero también tiene algo más. Si no sales de ahí, deja de ser cercana y pasa a ser definitiva. Y esa es la pregunta que queda en el aire. No si la economía va bien, no si hay crecimiento, no si todo eso pasará. La respuesta la sabemos. La pregunta es otra. ¿Y si no estamos a punto de despertar, sino a punto de ser atropellados? ¿Y si ha llegado el momento de que tomemos nosotros la iniciativa y aprovechemos que ellos están mirando hacia sus elecciones, hacia Donald Trump, hacia Groenlandia, hacia la OTAN y hacia esas cosas de la corrupción que les tienen tan entretenidos? ¿Y si aprovechásemos la ocasión? Paz y bien para todos y que Dios les bendiga.